Ya en muchas ocasiones hemos comentado que estamos en una época complicada a nivel de coches, de cultura, del motor, de pasión, de adrenalina, sensaciones, esos coches para que los más apasionados disfruten al volante. Pero Toyota, en colaboración con BMW, lanzó una quinta generación del Supra, el MK5. Pero esto ha creado mucho revuelo, porque comparte en colaboración con BMW muchas piezas del BMW Z4. Pero quitando esa polémica, Toyota para España ha decidido ofrecer una caja de cambio manual de 6 relaciones para su Toyota Supra. Algo que viene como anillo al dedo a esta versión, o no, eso lo comprobaremos en el vídeo de hoy. Estamos con el Toyota GR Supra, edición limitada, 3.0, 6 cilindros en línea, 340 caballos y una puesta a punto con caja manual de delicia. Así que nada, vamos a darle rápido al intro y no nos enrollemos y conozcamos este Toyota GR Supra manual. Acompáñenme. Bueno, vamos a repasar un poco este GR Supra, ya lo tendréis en el canal en varias versiones, con la caja automática, pero todas con el motor 3.0 6 cilindros e incluso con una versión también especial que era el Jarama Edition, pero en este caso estamos con la edición limitada de este GR Supra Performance, denominado a día de hoy de esta manera para identificar que es la caja manual. Estéticamente, bueno, no varía en nada, tenemos este mismo frontal con un capó muy alargado, todas estas entradas de aire y splitter para mejorar aerodinámica, vemos aquí también esta falsa salida de aire en el capó. Eso sí, llevamos estas llantas forjadas que aligeran el peso, vemos ahí también las pinzas de freno en rojo, con Toyota Supra en plata y unas pinzas de freno también de mejor material para mejorar la frenada. Vemos todo este lateral que guarda la misma identidad del Supra, no hay variación, pero sí que hay una variación que es este logo de Supra que va en rojo. Es la única manera de identificar a nivel externo que estamos entre la versión 3.0 de caja manual. Vemos que tenemos esta misma cola de pato en el portón trasero, este difusor espectacular con la tercera parte de luz al estilo monoplaza de Fórmula 1, las dos salidas de escape, estos hombros que van en el techo, que le dan un diseño muy bueno, la tercera luz de freno, ahí vemos un poco el maletero. Y bueno, y sí es cierto que algo especial que tiene esta unidad, por ser la edición limitada en el exterior, es este color blanco mate que le va espectacular. En todos estos días que hemos estado probando, de hecho, ni le he lavado. Vamos, te lo estoy dejando aquí en el vídeo, tal cual lo hemos probado, con algún mosquito en el frontal y eso, pero lo hemos metido incluso por alguna pista para sesión de fotos y vídeos, algunos reels que tendréis también disponibles en nuestras redes sociales. Y aquí le veis, tiene algo de polvo, pero el coche no queda, digamos, feo ni mal estético, porque este color junto con el acabado mate le da muy buena terminación y que no resalta demasiado todas estas
impurezas, no sucio ni nada. Está muy bien, un color muy bonito, muy agraciado para tenerlo, y vamos, le da un toque muy bonito, de verdad. Yo creo que en vídeo y en fotos, al menos las personas que han visto este coche me han dicho lo mismo, que no es para nada ni cercano a lo que veis en vídeo o en fotos a lo que es en persona. Este coche es espectacular en diseño, en todo. Vamos a ver un poco el interior. Bueno, vamos a ver el maletero, pero el maletero se abre o desde el mando o desde este pequeño botón que tenemos aquí en la puerta del piloto, y ya tenemos aquí el maletero. Vemos aquí la mochila, el espacio que hay. Igual dejaré aquí una imagen a la sombra desde el garaje, pero ahí vemos los altavoces y totalmente diáfano para acceder también a la zona central. Así que tenemos que tener cuidado lo que llevemos aquí porque se nos puede ir para adelante. En cuanto a interior, esta unidad limitada pues lleva este tapizado bitono en este color marrón, color camel, como lo queráis llamar, color caramelo. Y bueno, le da una buena terminación a este interior. Los asientos son espectaculares, son de regulación eléctrica, tenemos aquí memoria, el volante también con este acabado, y lo más importante, esta zona que ha sido modificada con la palanca manual, que no pesa absolutamente nada. En la nota de prensa he mirado y está en unos 20 gramos, si mal no recuerdo, o sea que pesa muy poco. Un detalle, bueno, que va aligerando, ¿no?, el peso general del coche. Este coche pesa 40 kilos menos que la versión automática. Con todos los complementos que se han evitado con esta transformación, pues este coche pesa mucho menos que la versión automática. Esta consola, pues bueno, va en fibra de carbono, con la reubicación de algunos elementos, pero todo lo demás es prácticamente igual. Si habéis visto el vídeo del Jarama Edition, pues justo aquí en esta zona llevaba la insignia de Jarama Edition. En este, como es una unidad limitada, no estaría mal también tener algo de especificación. Bueno, nos subimos al coche. Aquí tenemos el móvil, tenemos aquí una pequeña bandeja para carga inalámbrica que, bueno, para el tamaño de mi móvil entra justito. Así que nada, nos ponemos el cinturón, nos preparamos, botón de encendido, embrague y sonido celestial. Un motor 6 cilindros en línea. ...340 caballos y 500 Nm par. Caja manual de 6 relaciones. Así que vamos a lo que vamos. Este coche hay que disfrutarlo al volante. Pues Toyota a día de hoy en España ofrece este modelo, el Performance, con caja manual 6 velocidades. Ya únicamente dejan la caja ZF automática, colaboración con BMW, de 8 relaciones para la versión 2 litros, la 4 cilindros, que bueno, te puede valer como un coche coupé, un coche más pintón, pero que necesites un coche más tranquilo, aunque también es bastante deportivo, pero que no necesitas tantas prestaciones, vamos. Pero además tenemos una versión del GR Supra Performance, llamado así ahora, limitada, una edición limitada que está, si mal no recuerdo, a 90 unidades a nivel europeo y 2 únicamente para España, y estamos en una de ellas, así que imaginaos la satisfacción y el orgullo de poder, entre tantos periodistas que también han podido probar este coche, compañeros del medio, podernos subir a un coche que, además de todo lo que tiene tras
tener una caja manual, un motor gasolina, 6 cilindros, más de 300 caballos, pues ya es una rara avis, ¿no? Y un gran, pero que muy gran y posible unicornio dentro de poco tiempo incluso, porque ya incluso estas unidades, si solo hay 2 en España, pues ya son automáticamente unas unidades muy especiales con este color, en fin. Pero vamos a centrarnos ahora un poco en la dinámica para darles mis sensaciones e impresiones. Un coche que tiene una pegada bestial, es propulsión trasera, tenemos bloqueador de diferencial, hay una pequeña diferencia en el ajuste mecánico y electrónico que hace que todo este eje trasero tenga un poco más de juego en el momento que quieras hacer algo de drift, ¿no? Que tenga un poco más de deslizamiento, pero obviamente con todas las ayudas lo podremos tener. Otro detalle, a diferencia también del automático, que no llevamos launch control. En el modo Sport, si lo seleccionamos, es el modo individual. Ahí podremos configurar el modo individual y tener un asistente del cambio, lo que llamamos también comúnmente el punta tacón. En este modo sí lo podremos desactivar, solo en el modo Sport. Si vamos en el modo normal, siempre va a ir activo. Y me preguntaréis, ¿pero por qué me deja desactivarlo? ¿No va muy bien en el coche o qué pasa? No, va muy bien. Lo único es que si no eres de las personas que usan este tipo de sistemas, o no te gusta, o prefieres hacerlo tú, lo puedes desactivar. Vamos, que es un tema ya más a la carta, ¿no? Para el conductor. El ajuste de chasis sigue siendo increíble, la frenada muy pero muy buena. Se nota, incluso me podréis decir, pero es la sensación que te da seguramente por ser un cambio manual, ¿no? Que el conductor está un poco más inmerso en toda la parte mecánica y de conducción. Hay más feeling, ¿no? Es ese entablar una conversación con alguien, incluso si puede ser tu pareja, pues si hay más feeling, pues la conversación fluye más. En este caso, con el Supra manual me pasa algo similar, que con el automático, ya os digo, lo pasas muy bien, incluso a nivel de confort, ese coche tiene más nivel, ¿no? Pero obviamente el concepto de este coche, la esencia, es una caja manual. Vamos, yo la compraría con los ojos cerrados. El poder establecer esta comunicación, esta sensación de poder comunicarse también con el coche, un coche que para mí me parece perfecto en cuanto a dirección, trazados de curva. La verdad es que es una auténtica delicia. Así que Toyota ha hecho muy bien en hacer este trabajo, en este desarrollo, integrar esta caja manual, y que una vez más, en mi humilde opinión, demuestra, sobre todo para los más haters de esta generación, el MK5 de Supra, de que hombre, que no es el no es el Supra original, es una colaboración, pero ambos tienen mucho trabajo, tanto BMW como Toyota, en cada uno de sus coches. Y en este caso Toyota ha tenido mucho que ver en modificaciones y adaptación a su estilo, a su modo de ver la conducción deportiva. Pero aquí Toyota demuestra que han podido optar por una caja manual, poder ofrecer este producto, y que la marca está implicada y que sigue siendo un Supra que guarda muchas señas de identidad con respecto a la generación anterior, sobre todo. Y señores, de verdad, es un coche, vamos, ahora en la grabación me ha hecho gracia que se ha parado un señor a preguntar si vendía el coche porque un amigo está buscando un Supra. Y eso, vamos, es de aplaudir. Aún habemos fanáticos del motor y que este coche tiene su público.
Obviamente está enfocado a un nicho específico y no podremos hablar de cifras como por ejemplo la venta de un Yaris, ¿no? O de un RAV4 incluso, porque tiene otro tipo de público y de uso, por supuesto. Pero estos coches con el tiempo serán cada vez más deseados, sobre todo estas unidades así especiales de edición limitadas y todo. Subirán también de precio, obviamente, y a medida que vayan apretando más las restricciones, porque llevamos etiqueta C, solo por mencionarlo, aquí no hay hibridación ni ningún tipo de ayuda para obtener bajos consumos, que eso lo hablaré ahora. Así que en cuanto a nivel europeo, sobre todo, pues estamos en España, aprieten tanto, ya es como la extinción de los dinosaurios, ¿no? Fuertes, libres, así como estos deportivos. Y más si es con una caja manual. Madre mía. Es que es bestial cómo este coche acelera, cómo recupera. Incluso si lo queremos usar en ciudad o en autovía, es un coche que lo puedes llevar tranquilamente, porque la caja manual lo llevas en sexta y vas a ir a velocidades de llaneo, incluso a baja velocidad, y la caja cumple con su objetivo. Es casi que una caja automática, donde quizás notes esa reducción, sobre todo de confort y en uso de ciudad, es en los atascos, que tienes que hacer uso de embrague y ya. Pero ¿qué más da? Si lo que estás buscando es un coche de este tipo, y sobre todo si estás buscando un GR Supra, ni te lo pienses, de verdad, ni te lo pienses. El cambio manual le ha, sentado de lujo, de verdad. Gracias Toyota por ofrecernos este modelo tan mítico y tan especial, y ahora con una caja manual, de verdad. ¿Lo podemos usar en ciudad? Perfectamente. Yo, que no estoy en mi mejor forma, he de reconocer que el entrar y salir del coche, al ser un coche bajo, al final de tantos días, pues echas de menos, ¿no? Sobre todo esta semana que estamos probando otro coche, un coche compacto, el Opel Corsa, que también lo tendréis en el canal, ya publicado. Pues, ¿qué os puedo decir? Cuando te subes a ese coche es del cielo a la tierra, pero a nivel de confort te dices, ¡juah! ¡Qué pesadilla! Incluso. Pero hay un dicho muy famoso, que la sarna con gusto no pica, y es lo que pasa con estos coches, que al final sí, me cuesta al entrar, a lo mejor al salir ya no tanto, y ya os digo por qué. Porque en el momento que ya te pones en marcha con el coche, pues se te quita, se te borra inmediatamente, es como un reinicio de ordenador. Y en ese momento, cuando te bajas del coche, como generalmente ya vienes de darle una vuelta o de ir a algún lugar, pues sí, te molesta, pero dices, ¡buah! Pero qué feliz estoy, de verdad. Es un coche espectacular. Y esta edición limitada, el color, el interior, la verdad, una auténtica pasada. Así que los propietarios que vayan a tener esta edición limitada, vais a tener un unicornio en vuestro garaje, de verdad. Os digo, ojalá en algún momento de mi vida pueda permitirme tener un modelo de este estilo. Si fuese un GR Supra, ya os digo que no estaría nada mal. Pues ¿qué tal la ergonomía? Pues la ergonomía, ¿qué os puedo contar? Es un coche confortable, los asientos te recogen muy bien, vas aquí encapsulado, buena visibilidad por los espejos, visibilidad por el sistema de navegación y sistema multimedia, una pantalla, ideal, un tamaño suficiente, cuadro de instrumentos, eso sí, no cambia en nada, pero lo llamamos, cambia, sí, nos indica la marcha en la que debemos engranar o vamos engranados, y
y eso en el automático cambia un poco, ¿no? Pero en sí el funcionamiento es adaptado a una caja manual, pero básicamente el coche es el mismo. Aquí, como os he dicho, cambia un poco la relación de la caja, de la palanca de cambios es correcta. Si es verdad que el recorrido, para ponerme un poco más tiquismiquis, pues me hubiese gustado una relación un poco más corta incluso. Ya sería, vamos, la leche, como dicen. Pero de verdad está muy bien, es una palanca pequeñita, con buen recorrido, altura correcta, muy deportiva en general, la verdad es que está muy bien. El acompañante irá muy cómodo, eso sí, es un biplaza, por supuesto. El maletero, como veis, tenemos esta apertura que vemos todo lo que llevamos en el maletero, y eso tiene su contra, pues si llevamos cosas un poco pequeñas, sueltas, pues en un tema de freno de emergencia o en una curva, pues podemos tener aquí visitantes en la parte delantera. Así que intentar de lo que llevéis ahí detrás, llevarlo bien atado para que no se nos venga delante. Porque bueno, ya un poco manitas, si quieres instalar una red en esta parte, pues seguramente no te viene nada mal, por si acostumbras a llevar muchas cosas en el maletero, no tengas visitas aquí delante. Pero bueno, vamos al tema de consumo. A ver, yo por nombrar el consumo, que es algo que siempre hacemos, pero el que busca este coche debería darle exactamente igual, porque este coche está para disfrutarlo y echarle gasolina y seguir sonriendo, ¿no? Pero bueno, hay que hablarlo. A nivel de bajos consumos, es decir, un consumo lo más bajo que pudimos llegar, estamos en la media de 7,2, 7,1, ¿vale? Pero el medio ha estado en 8 litros aproximadamente, pero en una conducción súper relajada, autovía, velocidades muy pausadas, sin aceleraciones contundentes, nada que ver. Pero si ya vamos muy alegres o vamos únicamente por ciudad, estos consumos se pueden elevar a los 11 litros sin ningún problema. Aún así, si tomamos en cuenta que estamos con un 6 cilindros en línea, 340 caballos, señores, no os preocupéis, porque no me parece nada descabellado. Eso sí, la etiqueta, pues nada, estará un poco un monstruo, ¿no? Para entrar en ciudades, no lo dejéis entrar, que esto parece ya un monstruo de esto de las pelis de ficción entrando y va a destruir la ciudad. Estoy seguro que habrán coches con etiqueta eco, ya no digo cero emisiones, pero eco, que consumen mucho más o emiten más contaminación que este coche. Así que no os sintáis mal, de verdad. Y la alegría que os va a dar este coche en tramos, en tus viajes, los fines de semana o vacaciones, lo que sea, este coche es una auténtica pasada. Incluso meterlo en circuito, es un coche muy efectivo y vais a tener una joya en el garaje. Bueno, Ángel, y nada, ¿qué opinas? Pues bueno, a ver, este coche está en los 73.000 euros, ¿vale? Y con esta edición limitada estamos tocando ya los 76, son unos 3.000 euros más, el color, el tapizado así bitono, pero bueno, como ya son unidades limitadas y para España solo hay 2 y asumo que ya la otra está vendida, esta es la de prensa que también ya estará vendida o reservada o en breve en cuanto lo publiquen ya chimpum, pues no simplemente darte el precio, ¿no? Pero si quieres hacerte con un GR Supra Performance con caja manual y este motor, el 6 cilindros en línea, pues que sepas que está en el entorno de los 73.000 euros. A día de hoy, para los precios que estamos viendo, no me parece nada descabellado ni una locura. Obviamente es un coche con un nicho muy especial, un coche deportivo, un coche biplaza, un coche con potencia, un coche que no ofrece una etiqueta para ir a la ciudad de manera eco. Entonces no tiene sentido si estás buscando ese tipo de coche, ¿no? Un coche SUV, por ejemplo, o un coche, bueno, berlina es que ya hay muy pocos. En fin, es un coche que va al público que tiene que ir. Un público más apasionado, un público más quemado por la gasolina, por el motor. Y obviamente yo creo, por todo lo que ofrece este coche, no me parece nada descabellado.
Mis conclusiones, a ver, cosas a mejorar. Como os he dicho, a mí el recorrido de la palanca, solo por rizarle un poco más, me hubiese gustado un toquecillo más de inmediatez, ¿no? Es que en deportivos mi referente, y perdonar la comparación, pero es que mi referente es el Honda NSX de los años 90, 94, que esa caja de cambios a mí me parece la mejor a día de hoy, me sigue encantando, se lo he comentado a muchas personas que han ido conmigo en el coche. Sería algo espectacular el recorrido de la caja de cambios fuese más tac, 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 más, vamos, casi de simulador. Me hubiese encantado, por ponerle una pega, porque ya os digo que va fantástico, fantástico, de verdad. ¿Y qué otra cosa negativa? Pues un poco el consumo, por decir algo, pero es que este coche tiene que consumir. Si no consume, es que mal vamos. Así que nada, amigos, yo de verdad creo que este coche es una rara avis, un unicornio en potencia. Estos coches se van a disparar en cuanto por algún motivo dejen de venderlos, aunque ya están muy escasos a la venta, ¿no? Son unidades muy especiales y sinceramente os digo y os repito, van a ser coches muy demandados, coches que van a poco se están levantando más pasión por este coche, ya olvidando un poco esa parte, el MK4, MK5 que es un Z4. Siguen habiendo muchos comentarios de eso, de gente que sinceramente sin ánimo de nada, pero no seáis frustrados de la vida, que no los podéis permitir, no estéis justificando vuestra compra porque se parezca un Z4. Dejemos de tonterías, de verdad. Es un coche que está en colaboración con BMW y Toyota ha puesto mucho empeño en este Supra y se nota. Y una muestra más es podernos traer esta caja manual, de verdad. Dejar de tonterías. Que el MK4 también tiene, vamos, público y una leyenda increíble detrás. También tiene sus cosas negativas, como todo coche. Pero señores, disfrutemos del momento porque estamos en una etapa muy complicada, sobre todo por esta era electrificada, donde este tipo de coches aún nos regalan alegría, sensaciones. ¡Viva el motor! Así que nada, amigos, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dejarnos vuestro like, dejar vuestros comentarios aquí debajo. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordar que yo no busco tecnicismo, busco simplicidad en mis explicaciones y mis impresiones en los coches. Sé que este coche merece meterlo a circuito y dar mediciones y tal, pero para eso hay otros compañeros dedicándose a esa parte más de sport, motorsport. Así que espero que os haya gustado, de verdad. Dejarme vuestras impresiones aquí debajo, sobre el coche también. Y nada, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok, donde tendréis cosillas de las pruebas. Y nuestro canal de YouTube, suscribiros, no olvidéis. Y nuestra web supermotor.online, donde tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos al completo. Así que nada, agradecemos a Toyota España la oportunidad de esta prueba y a vosotros la visita. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.